Aquí estoy. Buenos días, ¿cómo amaneces? Digamos que estoy mejor, pero hoy sí me levanté otra vez con dolor de cabeza. Muy bien, bueno, vamos a tratar de... Víctor, te cuento mientras tanto, Víctor. Ya. ¿Ahora sí me oyes bien? Bien. Víctor, ¿cómo te va primero que todo? Un abrazo muy grande. Me alegra mucho saber que estás de vuelta a la vida. Mi compañero de equipo es Fabián, ahora te lo presento. Es un tipo encantador. Bueno, él y yo tenemos como la responsabilidad de echar a andar el proyecto de Escuela Política de Fuerza Ciudadana. Estamos en esa tarea, esto es parte de ese proceso. Y bueno, me alegra que estés bien, me alegra que estés mejor. Estamos esperando que se conecte Víctor. Vamos a hacer una sesión muy breve porque Víctor a las 10:25 tiene que retirarse del chat porque tiene una sesión en el Congreso también virtual y entonces no, esa contingencia se presentó y la tuya yo no quiero exponerte a que tengas alguna dificultad. Lo importante es hacer la tarea como sabemos hacerla siempre, de la mejor manera y vamos para adelante, ¿te parece? Muchísimas gracias, Javier. Un abrazo inmenso. Está sin volumen. Ya, ¿no me escucha? Hola. Está sin volumen. Hija, ¿qué pasa acá? Aquí dice micrófono. ¿Por qué dice que está sin volumen? Abajo está el volumen, préndelo. Sí. Aló, hola. ¿No me escucha? Voy a colgar y vuelvo a... Mierda, ya que abandonó la reunión. Hola, ¿me escucha? ¿No me escucha? Sigue sin volumen, sigue sin voz. Siempre. En la parte de abajo encuentras el micrófono. Sí, ahí está, mira. Saca el otro computador. Me voy a conectar por el celular mientras tanto. Fabián. Porque yo estoy... Aquí estoy bien. Fabián. Mierda, viejo. Bueno, me acabo de decir desde el celular. Pero yo creo que el problema no es mi computador. Espérate un segundo. Fabián. Pero no es viejo, pero no es nada. Algo que sea problemado. Está Víctor que lo deje de conectar. Viejo, no. ¿Cómo haces eso? No, pero este es más importante ahora. No te está llamando el gobernador. ¿Qué hubo, viejo? ¿Ve lo instalas por allá? Me lo traes con el este. Un problema con la voz de Jackie. No, yo estoy aquí conectada. Buenas, yo ya estoy conectado también. Me conecté desde el celular porque parece que no me escuchan desde el computador, pero acá estoy. Víctor, ¿cómo estás? Hola, Jackie, ¿cómo estás? Pero aparece 2 veces Jackie. Estoy viendo porque con los estoy conectada desde el computador. Compañero Javier Vélez también aparece 2 veces. Es que nosotros somos dobles. Me parece muy bien. Bueno, arrancamos cuando ustedes digan.
Creo que primero tú porque tienes otra actividad, Sí, exactamente. pero como el coordinador y el que manda por 2 veces Sí. es Javier, entonces él nos dirá. Cuando Javier diga, Javier, a tus órdenes. Dime. Buenos días para todos y todas. Especialmente queremos saludar a nuestros estudiantes del programa de formación política de la Escuela de Fuerza Ciudadana, al compañero Rafael Martínez, que es nuestro presidente y vocero, la dirección de la organización, y sumamente importante, saludamos a Jacqueline y a Víctor. Jacqueline es abogada, defensora de derechos humanos, magistra en derechos humanos, ejerce la abogacía en materia de derechos humanos y hace parte del colectivo Las Mujeres Contamos. Y especialmente saludamos a Víctor de Currea Lugo, médico, investigador, académico, militante de las causas justas, con quienes vamos a tener una horita de trabajo atendiendo a las circunstancias de cada uno de nosotros, que en el día de hoy son específicas, para que tratemos de un tema que es crucial en la actual situación política y social del país. Es el tema relacionado con la libertad y con los derechos que protegen y garantizan la libertad como condición fundamental de la existencia y del libre desarrollo de las personas. Entonces, empezamos. Bienvenido, Víctor. Vamos a tener unos 15 minutos atendiendo las dificultades de tiempo y de lugar, y además porque tienes un compromiso que yo espero que cumplas de manera rigurosa, por eso no te va a afectar. Y luego escucharemos a Jacqueline. Bienvenidos todos y todas. Empezamos. Víctor, tienes la palabra. Vamos para adelante. Gracias, Javier. Nos conocemos desde hace mucho tiempo. Jackie es una mujer joven. El viejo aquí es Javier y soy yo. A ver, ¿me escuchan bien, cierto? Bueno, compañeros y compañeras, ¿qué es lo importante? Cuando uno piensa en la política, piensa en cómo se administra la polis, cómo se administra lo público, cómo se administra lo colectivo. Dentro de esa idea de la Víctor, polis... te prende el micrófono porque no se te escucha absolutamente nada. ¿Aló, no me están escuchando? ¿Aló, me escuchan? Jackie, ¿me escuchas? Sigue sin conectar. No, Jackie, ¿me escucha bien? Ok, perfecto. Sí, ya, listo. Les pido que cierren los micrófonos, Jackie y Javier, para evitar el retorno. Espero que me estén escuchando bien. ¿Confirmado, Javier? Vale, entonces, decía, retomemos la charla. La polis, que es esa construcción colectiva, es lo que busca administrar la política. La política es cómo se administra la polis. Ahora, dentro de esa administración de la polis, aparece... ¿no estás oyendo, Javier? Me preocupa. Jackie, ¿tú escuchas bien? Entonces, el problema, Javier, es tuyo, lo siento. Ya te oigo bien. Perfecto. Ahora sí te oigo bien. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo fundamental en la formación política? En la formación política, sea de derecha, de izquierda, de arriba o de abajo, es qué proponemos para administrar esa polis y cómo llegamos a eso. Eso implica, entonces, por un lado, tener una capacidad ideológica de entender en términos históricos y políticos dónde estamos parados. Que si capitalismo, que si feudalismo, que si esclavismo, que si estamos en la periferia, que si estamos en el centro, que si hay producción, que si no hay producción. Todo eso es fundamental. Y ahí tenemos que recurrir a una lógica científica. Aquí ya tengo pelea con la mitad de ustedes. ¿Por qué? Porque hay una afán en que yo no sé en qué momento renunciamos, Javier, a la ciencia. La ciencia era revolucionaria, era transformadora. No, ya uno dice ciencia, entonces no, es que usted le sirve a las transnacionales. No, yo no le sirvo a las transnacionales, pero yo creo en la ciencia, creo en el conocimiento, creo en la lógica y desde ahí me coloco. Es decir, uno no puede decir, no, es que el autor Javier Darío Vélez en su libro, me da igual lo que haya dicho Javier o Jackie o Víctor, la realidad, ¿qué es lo que me dice? Entonces, primera cosa,
los invito y las invito a que vean la realidad. ¿Qué está pasando en el paro? Es que en el paro, según la conspiración, no. ¿Qué está pasando? La observación real. Segundo, esa observación real se tiene que alimentar de datos y de factos concretos. Por ejemplo, en Colombia tenemos que el 42% de la gente es pobre. Tenemos que hay una concentración de la tierra en manos de unos ricos. Tenemos una influencia grande del narcotráfico. Tenemos unos sistemas paramilitares. Tenemos unos procesos penales donde la ley es falderruana. Tenemos unos casos de violencia sexual que están determinados por la práctica, por las dinámicas sociales. Tenemos una exclusión de indígenas y de campesinos. Esa realidad es la que tenemos que examinar. Uno, desde el terreno, y dos, de quedado. Primero el terreno. Yo eso de que primero hacemos el marco teórico y después miramos la realidad, ya creo que uno está perdiendo cosas. Tercera cosa importante, ¿qué actores hay? Entonces, uno de los debates del paro es quién están. Hay gente que dice que al frente del paro está la clase obrera. En estos días tuve una discusión muy grande porque no es la clase obrera la que está al frente del paro. Es una cantidad de fuerzas diferenciantes. Hay indígenas, hay campesinos, hay mujeres, hay negros, hay desempleados, está el barrio. Entonces, cuidado porque hay un afán de creer que estamos en la época marxista del siglo XIX, donde todo es la producción y por tanto el obrero es la vanguardia. Entonces en estos días me regañaban y decían, no, Víctor, la vanguardia es el obrero. Le digo, sí, pero ¿será que no le hacen caso al Comité Nacional de Paro? Tampoco es tampoco es el indígena de los zapatistas, pero es el obrero más el campesino más el indígena más el negro más la mujer más una cantidad de cosas. Entonces, el espacio de crítica a esta polis no parte, ojo, este no es un paro que nazca de la intelectualidad, es un paro que nace de la realidad, de la gente que está mamada. Lo que he visto en Cali, en Medellín, en Faca, en Quibdó, en Bogotá, y ahora saldré a ver en el eje cafetero. Entonces, eso es la primera cosa. La segunda, que ese paro hay que meterle números. Entonces, es que Petro creó eso y el castrochavismo. A ver, ¿ustedes creen que en Colombia no hay razones para protestar? ¿De verdad creen que esto es Suecia? Entonces, ¿cuál es el problema por ejemplo, 41 masacres este año? Por ejemplo, unos niveles de desempleo históricos. Por ejemplo, una falta de acceso a los servicios de salud. Eso es lo que explica el paro. Entonces, hay que meterle números. Tercero, ¿cuál es el sujeto político de ese paro? Pues ese sujeto político no es únicamente el obrero, sino es esta mirada de gente. Cuarto, ¿cuál es la agenda? Pues hay agendas de todo tipo, agendas locales, regionales, nacionales, generacionales incluso, religiosas, lo que ustedes quieran, hay de todo, ¿cierto? Y cuando digo religiosas hablo, por ejemplo, de un cura que llegó allá a Puerto Maderas en Cali a dar misa y hablar de la iglesia de los pobres. Es otro debate que hay que dar. ¿A qué juega la iglesia? ¿Dónde está? La tensión entre lo urbano y lo rural. Entonces, lo que les invito es siempre cuestionen, siempre que se pregunten. Otra cosa, ¿en cuál es la espacialidad que se da ese conflicto? Hay conflictos que su espacialidad es el mundo virtual. Hay conflictos que es la geopolítica. Hay conflictos que es el de la tierra, por eso tenemos millones de desplazados. Hay conflictos que son en el Parlamento, por eso hay proyectos de ley, bancada de la oposición. Y hay conflictos como el paro, que es eminentemente barrial. Fíjense que no es un paro en la producción. Este no es un paro que se dé solo en las calles, sino que se da en los barrios. Y a mí me ha asombrado ver en Bogotá, en Cali, en Medellín, cómo la gente de las barriadas sale a defender a los muchachos. Entonces uno dice, pero ¿cómo así? Si esos no hacen sino tirar piedra y vandalizar. Llámenlos como quieran, pero hay dos figuras. Fíjense que hay otra cosa interesante. Una cosa es lo que digan los teóricos marxistas y otra cosa es lo que diga la realidad. Entonces a uno le dicen burguesía y proletariado, otros dicen ricos y pobres. Yo me he encontrado con dos figuras muy simbólicas para tener en cuenta, y yo sé que Jackie las va a desarrollar. La idea de la gente de bien y la idea del vándalo. Entonces tenemos una construcción en la cual la gente dice, yo no quiero ser de la gente de bien, yo soy de primera línea. Entonces aparece primera línea las mujeres, primera línea jurista, primera línea médica, primera línea psicológica. Es decir, se constituye un universo en el cual la gente se autodefine. Esto es muy importante. Uno en política no puede llegar a decir, Javier, yo ahora te nombro obrero y a Jackie te nombro negra. No, perdóneme, pero es que yo me considero de tal o cual cosa. Y también hay que permitir el flujo de esas subjetividades, porque eso es lo que determina qué es lo que se mueve.
Yo no puedo llegar con una lista de mercado a decir ustedes tienen que pelear por esto. Hay un fenómeno muy interesante que se observa en la interlocución con los muchachos. Hace poco le preguntaban a un cantante, ¿usted qué le diría a los jóvenes? Y él dice, yo no les diría nada, los escucharía. Y en serio, nosotros nos la pasamos diciendo es que esto está sobrediagnosticado. Cuidado, hay cosas que no están sobrediagnosticadas. Esto no es una marcha vieja con gente nueva, o sea, con respeto a mis compañeros, a que quiero mucho a los sindicalistas, esta no es una marcha donde iban 10 sindicalistas barrigoncitos adelante con un cartel único diciendo la consigna oficial es tal cosa. No, esto es una marcha nueva, con gente nueva, donde cada uno hace el cartel que quiere, donde reivindica lo que le da la gana, y eso hay que analizarlo. O sea, esto no es un frente hegemónico donde alguien pueda llamarse vanguardia. Esto es una cosa de múltiples voces. Otra cosa es el afán de decir, bueno, pero ¿quién es el dueño? Todos y ninguno. Yo llegué, por ejemplo, a Puerto Resistencia en Cali y Javier, te toca cerrarle el micrófono. Te estamos oyendo. Entonces, en Puerto Resistencia, y la gente decía, yo le pregunté, bueno, ¿quién es el responsable? Me dice, todos y ninguno. Cuidado que esto es cierto. Ahora, que no tengan una agenda elaborada no quiere decir necesariamente que para que tengan la agenda elaborada, entonces yo no puedo protestar. No, yo sé que el tratamiento médico me lo hicieron mal. Ahora, yo no soy oncólogo, pero sé que me operaron mal. Entonces, de la misma manera, en la lucha política, el cuentico ese de que es que usted tiene que ofrecer una alternativa. No, perdóneme, yo como sociedad sé que el sistema de salud es una mierda. Ahora, que como el sistema de salud ideal, yo no sé, pero ese no es. O la otra es el cuentico de, no, ¿qué ha hecho usted por su país? No pregunte qué ha hecho su país por usted. Perdóneme, yo por mi país he pagado impuestos y he respetado las normas. ¿Qué más quieren? Entonces no me echen el cuento ese del chantaje. O la otra, que daría para un curso más largo, Javier, y es el cuento del pacifismo de, no, es que toda violencia genera violencia. Cuidado, yo no estoy haciendo un canto a la violencia, pero les pido que sean serios en el análisis. El genocidio de la Unión Patriótica no generó una contraviolencia. La derrota del fascismo en Europa no generó una contraviolencia. El golpe de Chile no generó una contraviolencia. Entonces, cuidado porque a veces decimos cosas que no son correctas o el cuentico aquel de que la paz empieza por el corazón nuestro. Yo en eso no creo. No porque yo me porte bien y abrace a Javier y a Jacqueline se acabaron las masacres en este país. No, hay una estructura estatal. Entonces, el cuento ese de asociar que todo empieza, no es que la persona determina la familia, la sociedad el Estado, no. Está comprobado que es el Estado el que determina la sociedad el que determina qué tipo de familia quiere y la familia determina el individuo. Entonces, a partir de ahí tenemos es que tocar las puertas del Estado y de la sociedad y no creer que con un buen corazón se transforman las cosas. Todo esto para decir que les invito en este corto tiempo a que analicemos entonces en el caso del paro. ¿Por qué está peleando la gente? Si ustedes ya tienen la respuesta, ya no hay que hablar. No, es que eso Petro les pagó todo. Es que eso es culpa del castrochavismo. Es que esos todos son delincuentes. Pues si ya lo tienen claro, ni discutamos porque ya tienen la verdad revelada. Esto es uno de los principales problemas de Colombia. Yo he hablado con mucha gente en este país y todo el mundo ya tiene la verdad revelada, incluso de Oriente Medio. Entonces uno se los encuentra y dice, no, lo que está pasando en Siria, y le dicen, nunca han pisado Siria, nunca se han sentado con un sirio, pero ya le explican a uno todo Siria. O la paz con el ELN, entonces hay un poco de gente que le habla a uno del ELN, nunca se han tomado un café con alguien del ELN, pero se la saben todas. Yo con mucho respeto les pido, dejen esa soberbia que tenemos tan marcada de que ya no la sabemos todas porque una vez uno leyó a Gramsci. No, hay que leer la realidad. Y Marx también, y Keynes también, y Hayek, todos eso ayuda para leer la realidad. Pero primero la realidad. Segundo, identificar cuál es ese sujeto político y respetarlo. A mí no me sirve identificar un actor si yo no lo respeto. Identificar su agenda y no pretender ser vanguardia. Con que uno sea una buena retaguardia de apoyo a lo que la gente dice, ya hace bastante. Entonces, con eso y quedándome muy pocos minutos, creo que daremos para otro debate, Javier, ojalá presencial. Yo espero estar en unos 15 días en Santa Marta. Les pido, siempre sean críticos. Si ustedes ya tienen el dogma, si se portan de una manera fanática, no resolvemos nada. Si uno es el puro y el duro, se queda solito. La construcción política es un debate. Max Weber lo dijo y eso es claro. La política no es de ángeles, la política es de demonios.
Entonces uno tiene que entender ahora. No quiere decir que porque la política sea demonios, la única alternativa que yo tengo es convertirme en otro demonio. Muy bien, acabamos de escuchar, pues, como siempre, una intervención aleccionadora, una intervención con la cual es muy posible desarrollar distintas líneas de diálogo y de contestación, pero sobre eso el contexto y lo que estaba en juego con la protesta, lo que está en juego con la barricada, con el levantamiento, tiene que ver con unos derechos ciudadanos, derechos a la organización de la gente para defender sus intereses, sus aspiraciones, sus demandas, el derecho de la gente a expresarse libremente sin ningún tipo de tapujos, de mordaza, lo que piensan, lo que desean, lo que les hace daño, el derecho, por supuesto, a movilizarse y a ir a la huelga, a parar, para que sus demandas sean escuchadas. Eso es todo lo que estaba en el fondo de lo que acaba de plantear de manera generosa Víctor. Para eso es que vamos a escuchar a Jackie, que nos ponga en contexto el tema de las relaciones que existen entre el disfrute de los derechos. Gracias, Víctor. Eres un generoso. Te esperamos por acá. Un abrazote. Para seguir discutiendo con nuestros estudiantes. Un abrazo muy grande. Entonces, vamos a escuchar a Jacqueline, que es una abogada experta, como decíamos ya, en derechos humanos, militante, dirigente sindical de los trabajadores, coordinadora de las mujeres Contamos, que es un colectivo muy importante en nuestro país. Y, por supuesto, bienvenida, que tu recuperación sea pronta. Te he sacado prácticamente de la cama para ponerte aquí en contacto con nuestros estudiantes, que sabrán agradecer mucho tu participación, tu contribución y tus aportes a la causa, pues, de la cualificación y la formación política tan necesaria en estos tiempos de apoliticidad y de despolitización de las causas de los trabajadores, de las mujeres, de los negros, de los jóvenes, de los pobladores, de todos los que en este país nos encontramos realmente asqueados por lo que está sucediendo y que no renunciamos a tener, digamos, una nueva oportunidad de vivir y de organizar nuestra sociedad de una manera diferente. Entonces, Jacqueline, bienvenida. Te veo haciendo enormes esfuerzos para contener la tos, pero bueno, vamos para adelante. Un abrazo muy grande, bienvenida. Bueno, muchas gracias, honrada totalmente por estar en esta escuela. No fueron las mejores condiciones de salud, pero les prometo que me repongo y si es necesario hay otro espacio, con mucho gusto estaré con ustedes. Esto no queda otra, sino es a través de la organización, de la formación, la lectura crítica, no podemos superar estas duras crisis. Lamentablemente se nos fue Víctor, a quien apreciamos inmensamente, y se me fue antes de dar un debate necesario. Voy a empezar por el debate. Yo había preparado una presentación, pero creo que tenemos dificultades de tiempo. Entonces, si Javier no se pone bravo, yo se la envío para que la comparta con los compañeros. Es maravilloso. Porque para hablar de asociación, para hablar de organización y de movilización, indiscutiblemente hablamos del movimiento sindical y de la historia del movimiento sindical. Entonces, como es para una escuela, me parecía más pedagógico tener ese repaso y que fuéramos entre todos los que construyéramos, digamos, un acercamiento conceptual a lo que podemos decir de estos derechos. Se me fue Víctor, y lo digo, y lo lamento porque yo sí tengo unas salvedades que hacerle. Efectivamente, nuestro paro nacional se nos convirtió en un estallido nacional. Un estallido nacional que no es otra cosa que las múltiples expresiones de inconformismo, dolor, hambre
y pobreza que tiene el pueblo colombiano. Y si bien es cierto, no lo lidera, los sindicatos no son la vanguardia en estos momentos, tampoco se puede desconocer que había un comando nacional de paro que no solo lo integraban, o lo integrábamos algunas centrales sindicales y algunos sindicatos de base, sino mucha organización a través de juntas, a través de espacios barriales, y también existían expresiones de lo que llamamos procesos ya estructurados, como el Congreso de los Pueblos, como la Cumbre Agraria, como Marcha Patriótica, como otras organizaciones sociales y organizaciones de base que ya hacían parte de lo que se llamaba la Mesa Nacional de Paro y esos pliegos que se tenían estructurados. Entonces, no hay que desconocer, bienvenida a las voces, por supuesto, las críticas, pero no podemos desconocer, como pretende Víctor, que lamento mucho se me haya ido, pero yo me lo encuentro aquí. Así que le decimos, vamos a terminar este debate con Javier y con la escuela, porque sí hay que decir que se quedaron mínimas las demandas, y eso no significa que el movimiento obrero o de la organización alrededor de la mesa de paro sean ciegos. Es que la pobreza en Colombia está llegando a unas cifras inusitadas. Es que venimos de año y medio de encierro, donde el 56% de las personas vivían en la informalidad. Es decir, el DANE dice que tenían trabajo porque vendían, ventas ambulantes. En el momento en que se cierran las calles por orden presidencial y que se dictan unas medidas muy concretas sanitarias que la gente debe obedecerlas, inmediatamente ocurre lo que podemos decir es, hay nuevas pobrezas, nuevas inquietudes, y hay una profundización del neoliberalismo que ha llevado al hambre y otra vez al despojo de tierras. Entonces, la posibilidad del paro, que fue llamado por esa Comisión Nacional de Paro, por esa Mesa Nacional de Paro, fue la posibilidad de que estallaran esas voces, y esas voces que tenían mucho que decir y nada que perder. Por eso estamos frente a unas nuevas subjetividades, efectivamente. Estamos lo que un amigo me dice que se puede llamar la insurrección de los parches, porque sí, cuenta nadie, aquí todos mandamos, sí, todos mandamos, pueden decir en el territorio, pero efectivamente son los parches, son las distintas formas organizativas juveniles y no tan juveniles que tienen mucho que decir, poco que perder, y le pusieron el pecho a un gobierno sordo y ciego que siguió no solo gobernando como venía gobernando, sino que con unas prácticas criminales de acallar la protesta. Por eso les quería decir que hoy, cuando vamos a hablar de movilización, derecho de asociación, que vamos a hablar de derecho a la expresión y a la huelga, es importante recordar unas cifras que son muy dolorosas, están en la presentación, pero todos la conocen, porque creo que quienes estamos en esta escuela somos personas que estamos pensándonos nuestra realidad actual y el cambio y la transformación. Tenemos que 83 personas hasta el 22 de junio fueron asesinadas en el marco del paro nacional. A esas 83 le faltan 2 masacradas en Bogotá antenoche. 106 personas víctimas de violencia basadas en género, algo absurdo, porque estamos hablando de la fuerza pública que está creada inconstitucionalmente precisamente para proteger la vida y la honra de los colombianos, que eso todos no lo sabemos, pero que violen a una mujer en el contexto de una movilización suena doblemente criminal. Tenemos 1.677 personas heridas en el contexto del paro, es decir, ejerciendo el derecho a la movilización, 80 lesiones oculares, le sumamos 2 que tenemos ayer de USME, 1.476 denuncias de abuso de poder, y tenemos pues el drama terrible que no podía regresar ni por chiste este país, que es el de la desaparición forzada. En ese contexto, entonces,
vamos a hablar de algo que es muy triste, porque ¿cómo vamos a hablar que existen unos derechos que están absolutamente protegidos desde la ley, y cómo cuando se ejercen esos derechos inmediatamente somos reprimidos o son reprimidas las personas que están allá en los territorios siendo golpeadas? Antes de continuar, se me acaba el tiempo, él me habló, me dijo, Jacqueline puede decir esto un poco distinto. He estado desde las organizaciones de mujeres a las que participo y en la que hago parte como coordinadora de las mujeres contamos, haciendo unos trabajos de acompañamiento a esas primeras líneas, porque nos llama mucho la atención cómo espontáneamente se organizaron. Y entonces, más adelante, si nos da el tiempo, que vamos a hablar sobre esos derechos de organización, movilización y expresión y huelga, explicaremos que no todo está en la ley, ni la gente se moviliza porque la ley dice que me movilice, sino que la movilización como tal está en la inherencia al ser humano. Por eso es un derecho, porque los derechos humanos son los inherentes a nosotros y a nosotras. Desde la antigüedad, la gente se movilizaba por comida, se movilizaba cuando el tirano se pasaba de la raya, se movilizó para romper la esclavitud, pero estamos viendo unas experiencias únicas de movilización, de acción barriales y también en el área rural espontánea. Encontramos las mujeres que tienen a sus hijos pequeños o grandes, pero se fueron a acompañar a la primera línea porque sentía que ellas podían proteger a los jóvenes en sus barricadas de la acción estatal. Por supuesto, tenemos un gobierno que da unas órdenes muy concretas, y es no respetar ni edad ni condición social, digamos, frente a quienes se están movilizando, y orden de disparar para todo el mundo. Pero encontramos a las mujeres con el ánimo de proteger la vida, de proteger a los muchachos, como ella misma lo dice, se han vuelto enfermeras de la noche a la mañana para curar, y se han vuelto guardianas de la vida en medio de tanta muerte. Esas son las nuevas expresiones también de movilización que pienso que hay que incorporarlas a nuestros estudios, y entender que cuando se profundizan las desigualdades, que cuando se profundizan las injusticias, también siempre habrá una respuesta desde el pueblo. Ahora, llama mucho la atención esta capacidad de resistencia, y quienes venimos de otras posibilidades de paro, de otras experiencias de paro, me acordé del paro del nororiente, bueno, fue mi primer paro como campesina. Nunca un paro se puede sostener a tanto tiempo, menos con esa lluvia de represión, porque acá no estamos hablando de una destape de una vía por medio de medios de los que utiliza la policía o que puede utilizar según la norma. Estamos hablando de balacera de todos los días. Entonces, tiene que tener mucha fuerza este estallido social para mantenerse frente aún al desmonte de las conversaciones nacionales. Bueno, como les dije, íbamos a hablar de la forma más antigua, y no por contradecir a Víctor, pero la forma más tranquila, digamos, desde el pensamiento aquí, de lo que llamamos en el lenguaje del pensamiento occidental, y es que los sindicatos nacieron como una asociación para defender y promocionar los intereses de la gente. Pero esto no siempre fue así, y realmente fue con la revolución industrial cuando se empezó a posibilitar, cuando se inventa la pila eléctrica, la locomotora de vapor, la primera línea de pasajeros, el telar, la máquina de hilar, el telégrafo, el ferrocarril, cuando empieza a organizarse estos
los trabajadores, esencialmente, pero también porque empezaron a exigir, lo primero que exigieron no fue condiciones, fue voto universal, y por eso se llamaron los cartistas. No voy a dedicarme a la internacional, no alcanzamos, indiscutiblemente, pero saber que a Colombia, ni tampoco la historia del sindicalismo, porque no alcanzamos, la dejamos para la próxima, que sí me gustaría que repasáramos esos pasajes interesantes, y son hasta bonitos, son un cuentico muy bonito, o sea que no nos vamos a aburrir, para poder desentrañar algunos elementos que nos permitan indicar cómo la salida sí es la organización. Y la salida es la organización, y lo que disfrutamos ahora, los que tienen un trabajo, los que tenemos un trabajo, unas cesantías, unas prestaciones, y también los que tienen esas aspiraciones gracias a esa incipiente organización sindical que se empezó a dar las luchas por las condiciones de dignidad. También quería pues repasar un poco lo que significó la OIT, pero lo vamos a dejar para la próxima. Sin embargo, recordemos que en Colombia la clase obrera no existe en el siglo XIX y surgió en el siglo pasado como una consecuencia pues de la inversión monopolista gringa en estos países, con la explotación del petróleo, con las empresas de servicios públicos como ferrocarriles y los puertos, con la naciente industria, especialmente la antioqueña. En ese contexto, pues se dieron muchas ires y venires del sindicalismo, y tenemos lo que tenemos hoy, que es un sindicalismo, no es fuerte porque se ha acabado la empresa, porque las políticas públicas han acabado, han desregularizado el trabajo, han acabado con las garantías. En plena pandemia salieron decretos que desregularizaron las relaciones laborales, entonces, bajo el pretexto de posibilitar que las empresas aparentemente contraten más gente, entonces ya las puede contratar por horas y no están obligadas a pago de la seguridad social, lo cual es absolutamente grave. Los sindicatos lo han puesto de relieve dentro de las demandas que tenemos, pero tenemos un gobierno sordo que no escucha, pero que además reprime. En ese contexto es importante señalar que el paro se da en el contexto de unas cosas muy concretas, digamos un pliego muy concreto. El principal elemento que introdujo fue la reforma tributaria, pero habían otros pliegos, y la reforma a la salud, la reforma laboral de la que estoy hablando, que la aplicaron y la están aplicando calladitamente, y también una cantidad de elementos que no son diferentes a las políticas impuestas por Estados Unidos desde el consenso de Washington y todo el desarrollo, que ahora debe llamarse de otra manera, pero es una receta del capitalismo que apunta a acabar, digamos, lo que es el trabajo como el derecho que tenemos a trabajar y a tener unas condiciones muy concretas, y lo pasa a tener la gran informalidad que hay en estos países de pésimo desarrollo económico, porque no podemos decir siempre que son los países capitalistas, porque como Javier muy bien lo sabe, muchos países son capitalistas y utilizan un capitalismo digamos respetuoso con la condición humana, donde garantizan que la gente tenga ingresos para poder consumir. Si bien no tienen grandes digamos grandes condiciones salariales de pensión, porque las pensiones las han privatizado, sí existen esas condiciones. Quisiera decirles que esa dictadura del tiempo me asustó. Dos cosas. La primera, que el derecho de asociación viene ganado por los sindicatos con muchísima sangre en el pasado y con mucha sangre en el presente.
y que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los que indican, entre otras, que como todos nacemos libres, iguales en dignidad y derechos, tenemos que ejercerlos sin ninguna distinción. Eso es muy bonito porque, digamos, es el marco internacional de los derechos humanos y nos dicen que todos somos iguales, pero que tampoco estamos sometidos a esclavitud ni a servidumbre y que nadie, absolutamente nadie, puede ser sometido ni a penas ni a tratos crueles, inhumanos o degradantes. Y es allí mismo en el artículo 20, donde dice que toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociaciones pacíficas. Es decir, no es un invento de los revoltosos, sino que en nuestra condición de ser humano tenemos el derecho de reunirnos y hacer asociaciones pacíficas. Si no fueran pacíficas, pues sería una guerrilla. Y en este país conocemos bastante de eso, porque aquí no se puede hablar de la guerrilla como una categoría de análisis, sino como una realidad que se ha vivido. Entonces, casi todos podemos dar conferencias sobre qué es una guerrilla, porque la hemos vivido, padecido, y pues, y bajo ese sofisma se creó todo un estatuto de persecución en este país de parte del gobierno. También nos dice la Declaración de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas que nadie puede ser obligado a pertenecer a una asociación. Ahora, ahí está también lo del derecho al trabajo y a remunerar y a descansar y a esas maravillas del derecho laboral que lamentablemente no solo no se han ganado más, sino que se están perdiendo en este país. La Convención Americana de Derechos Humanos dice exactamente lo mismo y viene la garantía del derecho a la movilización. ¿Y qué es lo que dice frente a la reunión? Primero la reunión, ¿no? Es que el derecho de la reunión pacífica y sin armas solo puede estar sujeto a las restricciones previstas por la ley. Es decir, cuando hay cosas de interés nacional o la seguridad o del orden público. Eso es bastante delicado no entenderlo porque, por ejemplo, en este país se entiende así y para ello se prohíbe. Cuando hablamos de afectación del orden público, estamos hablando de cuando por seguridad nacional existe un tema de una invasión extranjera o una afectación gravísima a la vida o a la salud de las personas que pueda de una u otra manera ser afectada porque la gente está ejerciendo el derecho a la reunión pacífica. De ahí se desprende el derecho a la asociación, pero también muy importante el derecho a la movilización. Y el derecho a la movilización está en nuestra Constitución Política de Colombia. Entonces, estamos hablando primero de las categorías internacionales, pero por bloque de constitucionalidad, pues en este país dice la Constitución que los ciudadanos tenemos el derecho a la movilización. Y la movilización no puede ser afectada ni por ningún particular y mucho menos por el Estado. El Estado tiene el deber de protegerla y de garantizar que las personas se puedan expresar de esa manera. Ya ahora, por el otro lado, tenemos el derecho de huelga, que también es un tema muy interesante al que le podemos estudiarlo en detalle, y es porque ya las empresas han dicho, no, ese derecho de huelga no existe. Y la Corte Constitucional y especialmente la Corte Suprema de Justicia en la sala laboral nos ha reiterado que sí es un derecho. Cuando se agotan las circunstancias de negociación entre los sindicatos organizados y la empresa con la cual se está negociando, los ciudadanos, los trabajadores tienen el derecho a parar sus actividades. A parar sus actividades y decir, no produzco más porque usted no me está escuchando. Y esto también debe estar protegido por el Estado. Aquí en Colombia se empezó a utilizar más la figura de la excepción porque hay unas excepciones. Entonces dice el préstamo de servicios públicos esenciales. Por ejemplo, una clínica no puede parar porque la gente se muere. Pero para ello tienen que haber unas contingencias y una negociación mucho más clara y ágil para que los trabajadores de la salud
se sientan que están siendo atendidos. Ahora, nuestro país cuenta con que el sistema de salud acabó con los trabajadores de la salud y ahora tenemos unos trabajadores contratistas mal pagos, mal remunerados y bajo unas normas de esclavitud. Pero digamos que esa es una de las excepciones principales. La segunda, lo que afecta a la movilización, pero sin embargo, no toda movilización. Y recuerden el reciente paro de Avianca, donde todos los jueces declararon ilegal ese paro, pero ganaron esa demanda, porque resulta que sí es la movilización, pero no toda la movilización. Es decir, el tráfico aéreo, si bien es una necesidad, también es un lujo, y porque afecte la movilidad, entonces las empresas privadas no pueden atropellar los derechos de los trabajadores. Entonces, el derecho también está asociado con o concatenado con el derecho a asociación y al derecho de movilización. Y finalmente, decirles que aún quedan restos del derecho en este país que hay que rescatar, que tenemos que aprender cuáles son esas herramientas para seguir luchando para que no se acaben. Es decir, nos han mostrado, primero que todo, que la constitución política no se está cumpliendo en este país. Estamos cumpliendo es lo que dice una caricatura de Matador, creo que es, estamos en el policía golpea al muchacho y le dice, ¿usted no sabe que estamos en un estado social de derechas? Pues aparentemente sí. Segundo, que hay un deber de protección del Estado a la movilización, a la huelga, a la organización. Y el deber de protección incluye hacer respetar de los demás ese tipo de movilización. Ahora, gravísimo que los demás, por ejemplo, lo que nos llamó la atención, Víctor, muy afortunadamente, que es lo de las personas de bien, lo que estamos viendo con las personas que salen a decirle a la gente que no se movilice, no son, esa comparación odiosa, no son las personas de bien, porque de bien somos todos y todas, excepto que socialmente nos hayan declarado personas de mal, pero es el resurgimiento de lo que llamamos el paraestado en las ciudades. ¿Por qué? Porque han sido vinculados por la fuerza pública o por las autoridades a participar. O sea, han puesto a civiles a participar en este tipo de ataques a la movilización. Es un ataque a la movilización porque la gente está movilizándose gracias a un derecho, ¿sí? A un derecho que se tiene constitucionalmente en el país, pero también en los estándares internacionales de derechos humanos. Estamos hablando de países, aquí no estamos hablando de fuertes dictaduras, estamos hablando de que países respetuosos de su comunidad internacional. Y es la comunidad internacional la que ha dicho que este derecho se protege. ¿Y cómo se protege? Pues dejando que la gente se exponga sus argumentos, pero sobre todo al Estado que se siente a negociar. Ahora también es interesante destacar que ese trabajo de los llamados gente de bien, de armarse para atentar contra la gente que está en las movilizaciones, debe ser penalizado y debe ser efectivamente reprimido porque está atentando contra un derecho por parte de las fuerzas del Estado. ¿Qué vemos en ese panorama? Vemos que muy por el contrario se ha llamado a que participen y se ha permitido que disparen a la gente. Entonces, esas balas, además de venir de particulares, bajo el amparo del Estado, es como si vinieran del Estado. La policía está incumpliendo su deber constitucional frente a la protesta, que debe protegerla, pero digamos que si no la va a proteger, por lo menos debe respetarla. Aquí está actuando por fuera de los manuales para los que está. La movilización hace parte de lo que llamamos el derecho de policía. Y el derecho de policía tiene unas funciones para la policía y el uso de la fuerza es de última ratio cuando se trata de proteger la vida. Acá no se ha utilizado la fuerza para proteger la vida ni ha estado en riesgo absolutamente nada distinto de los bienes protegidos del Estado. Sencillamente se está asumiendo un estado de guerra
frente a una movilización social. Yo creo que puedo dejar por ahí porque me pasé de todos los tiempos y me avergonzó. Hay unas preguntas muy breves. En primer lugar, agradecerte por tu brillante exposición. Yo creo que nuestros estudiantes se sienten complacidos por lo que han escuchado. Hay unas preguntas que nos han formulado y muy rápidamente para no agotarte más. Vamos a ver que hay un pequeño problema. ¿Qué principios, pregunta Carlos Olmos, qué principios hay que ceder este 2022 en relación con la movilización y con el ejercicio de los derechos o finalmente cuál es la perspectiva para el país en los próximos años en relación con los avances de este proceso de autoritarismo, de negación de libertades y de derechos? ¿Podríamos entenderlo de esa manera? Pues sí, considero es que no hay que ceder en ningún principio. Aquí hay unas normas básicas que se están violando. No estamos hablando que tuviésemos unas garantías supremamente valiosas por encima de los estándares. Entonces, el llamado, yo creo que después de esta dura experiencia, los muertos nos lo reclaman, es no ceder en principios. Aquí tenemos claro, es una profundización de un neoliberalismo autoritario y criminal, porque es criminal un gobierno que dispara a sus manifestantes, que los está desapareciendo, lo cual es una práctica terrible, y bajo una violación sistemática de derechos humanos, lo único que puede negociar es cuando empezamos a pedir el siguiente respeto y garantía por los derechos humanos. O sea, hay un reto muy grande que por supuesto todos sabemos dónde se debe definir y también en las urnas, porque aceptamos el juego democrático y como lo aceptamos, por supuesto hay que pensar muy bien y hay que pensar que las urnas no solo es el presidente, sino también todas las autoridades locales en todos los espacios. Entonces el reto es la organización y la lucha, la organización y reclamar sin ceder, porque es que no hay que ceder, es decir, tenemos unas normas muy concretas y muy por el contrario ha avanzado un capitalismo, un neoliberalismo, especialmente en las políticas públicas extractivistas, acaban las pensiones, las privatizan, perdónenme, privatizan las pensiones a quienes todavía tenemos expectativa de pensión, porque la mayoría del pueblo colombiano no está cotizando, no tiene una expectativa de pensión, de ingreso mínimo. Lo de la renta básica hay que seguir exigiendo, por favor, es un país rico. ¿Cómo una renta básica no puede darse para, especialmente, por ejemplo, para las personas, yo hablo de las mujeres porque siempre ha sido una lucha personal también, pero la renta básica que resuelva, eso le resuelves al capitalismo porque le resuelve consumo. Si la gente tiene ingresos, consume. Entonces, ni siquiera estamos hablando de grandes transformaciones, estamos hablando de garantía de derechos, los derechos, el bloque de constitucionalidad, una renta básica, estamos hablando de protección a las pensiones, no privatización, y que se frenen esas locomotoras que están desplazando nuevamente a la gente de los territorios para instalar los macroproyectos. Finalmente, una última pregunta. Kevin Martínez pregunta lo siguiente: ¿por qué los sindicatos que han existido por mucho tiempo no han logrado representación importante en el Congreso de la República? Bueno, esa es una pregunta que ahí sí diría mi compañero que estoy muy joven, y ahí sí le recibo al compañero Víctor. Mira, yo soy de la postura de que los sindicatos, y me van a matar hoy, y los defensores de derechos humanos no deben ir al Congreso de la República. Yo sí que pensaría que tendríamos que estar en los lugares de debate y de definición. Y que vayan, por supuesto, todo el mundo tiene derecho a hacer política, pero
tenemos que fortalecer la participación de sectores sociales, de voces nuevas, las voces de territorios. Las agendas en un país como este no pueden seguir siendo centralistas. Los sindicatos tienen lo mismo. Yo no lo estoy, o sea, yo hago parte de los sindicatos. Soy de Únete y soy muy crítica allí. La voz de las mujeres no era escuchada en los sindicatos. Yo soy de las que me tomo la palabra, no espero que me la den, porque pertenecen a las mismas estructuras, digamos, lo mismo que se da en la tierrita, ¿sí? Machistas, patriarcales, pero también porque la dirigencia sindical se va engrosando y se va envejeciendo y no le da paso a las nuevas generaciones, a las nuevas voces. Sin embargo, los sindicatos tienen una función y es que los derechos laborales. Entonces yo pensaría que si es para la defensa de los derechos laborales está muy bien que vayan, pero que no son los representantes de la sociedad en su conjunto, que no son las voces autorizadas ni para dialogar, como se desbordó acá, que sí había una parte y la defiendo, pero que hay muchas otras voces. Y de paso, digo a lo del 2022, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Pues que acá hay muchas voces que tienen que hablar y que el modelo progresista de pensar que esto se soluciona con 1, 2 o 3 mesías que hablen desde la centralidad no funciona. Acá tienen que tener las voces, los liderazgos de los territorios. Las agendas son territoriales. Las apuestas de gobierno tienen que ir nutridas con las necesidades y sentires de las diversas poblaciones de los territorios. Es que acaso estamos hablando de que allá en los departamentos que son más lejos de Bogotá son bobos y no saben pensar. Pues allá se tiene una realidad, pero también se tiene un conjunto cultural, de saberes, de sentires y de pensares que colectivamente son una agenda regional. Y es así como podemos transformar, sin ceder. Es construir y sumar desde los territorios, porque si no, seguimos esperando que llegue del cielo la respuesta. Yo sé que eso no es lo que han pensado, porque respeto mucho los trabajos territoriales, pero hay muchas voces que tienen que decirse y hay que encontrar la forma cómo sumarlas y cómo sumarlas a una apuesta más nacional, pero haciendo respetar esa diferencia y esa riqueza. Muy bien, con las últimas palabras de Jackie, pues, yo me hago eco de ellas. Fuerza Ciudadana es un proyecto surgido de la entraña territorial en el Magdalena, que ha hecho una apuesta por la transformación económica, social, cultural de la región y que se plantea incidir en el país, en la nación, desde una visión de defensa de los territorios, de la gente, de sus aspiraciones, de su cultura, de sus sueños. Y mil gracias por todo lo que han dicho. Nuestros estudiantes que nos han acompañado de manera disciplinada en este evento van a aprender mucho de lo que has dicho, también de lo que ha dicho. Se han mostrado, las dos exposiciones han mostrado dos lecturas de lo que recientemente ha ocurrido en el país. Eso es muy importante, eso es muy bueno. Y bueno, lo único que nos queda por decirte es que tengas una pronta y completa recuperación y esperamos contar contigo nuevamente en próximas actividades educativas y formativas, porque tu experiencia, tu saber, tu conocimiento lo requieren las nuevas generaciones de luchadores y luchadoras que emergen en este país desde los múltiples territorios que somos la Colombia diversa y la Colombia profunda. Mil gracias a ti, pronta recuperación y rico haber contado contigo en nuestra Escuela de Fuerza Ciudadana. Bueno, a ti, Javier, muchísimas gracias por la invitación a Fuerza Ciudadana. Pues decirles que tengo una partecita de mi corazón allá, conozco ese proceso, vemos las transformaciones. Doloroso tener todo el aparato de un Estado atacando un proyecto, pero eso nos hace más fuertes. Nosotros venimos de tiempos difíciles. Acá no ha sido el país de la gelatina, decía Estanislao Zuleta. Venimos de tiempos difíciles, pero yo creo que
desde esas dificultades precisamente y esa insistencia del modelo de país que queremos, hay mucho que aportar. Entonces, yo estoy segura que allá, pues allá queda Macondo, y en Macondo siempre hay salidas, y en Macondo siempre está la creatividad. Yo creo que más que una enseñanza, es un aprendizaje de juntos, de todos y todas. Esta es la escuela de la vida, realmente. Se nos quedaron muchas cosas que queríamos pues compartir, pero inmensamente agradecida, y si Fuerza Ciudadana me necesita, yo estaré aquí disponible para aprender de la mano de ustedes. Muchas gracias. A ti, muchas gracias. Pronta recuperación completa. Bueno, damos por finalizada la reunión y los vamos a invitar a un próximo panel de este tipo para seguir avanzando en la comprensión de nuestra realidad, de nuestras problemáticas y sobre todo en la búsqueda de las alternativas y las salidas que los colombianos y las colombianas merecen. Muchas gracias a todos. Feliz resto de día. Chao. Llegó muy poquita gente. ¿Sí? 50 personas. El aplazamiento, ¿no crees? ¿O es reflejo de lo que está pasando en los cursos? No, uno, dos, el tema era vigente hace una semana, pero hoy, como la gente no está en la calle, de pronto Todavía está mucho más en la calle, la semana pasada, claro, pero bueno. Pero esa es la línea. Gracias, viejo. Esa es la línea, mi hermano del alma.